Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre cargas, esfuerzos y vigas. Mi grupo, Jofran Sánchez, Fidel Hurtado, Brian Durán y mi persona, Gerardo Uzcategui. ¿Qué son cargas? Las cargas son esfuerzos externos a que son sometidas los elementos constructivos. Existen varios tipos de cargas, ¿sí? Están las cargas permanentes, que es el conjunto de acciones que se producen por el peso propio de los elementos estructurales. Están las cargas variables, ¿sí? Que es la carga externa movible sobre una estructura, que incluye el peso de la misma junto con el mobiliario, con el que esté ocupado la estructura. Las cargas puntuales o concentradas, que es una carga que actúa sobre un área muy pequeña en específica. ¿Sí? Las cargas distribuidas o repartidas, que son las cargas que actúan sobre toda, se aplican a toda la longitud de un elemento estructural, ¿sí? O gran parte del mismo. Las cargas accidentales. Las cargas accidentales es aquella que sucede eventualmente en la vida de una estructura. No es constante y puede alcanzar grandes magnitudes. ¿Sí? Una carga accidental puede ser ocasionada por sismos, por viento, por explosiones, por incendios y otros fenómenos extraordinarios. Eh, las cargas térmicas y de asentamiento. Que la carga térmica es una fuerza o acción indirecta que aparece en una estructura resistente, ¿sí? Como resultado de una dilatación. Están las cargas dinámicas. Las cargas dinámicas se refiere a fuerzas externas de magnitud variable que impactan repentinamente al edificio, a la edificación. Por lo tanto, tienen movimiento y son fortuitas. Bueno, tenemos también varios tipos de materiales, ¿sí? Que le voy a explicar su uso. Tenemos el concreto, ¿sí? Que el concreto es una mezcla de cemento, agua, arena, gravilla y aditivos, ¿sí? Que posee la cualidad de endurecer con el tiempo, adquiriendo características que lo hacen de uso común en la construcción. Eh, Tiene una amplia utilización en las estructuras de concreto. Se emplea para cimentaciones, columnas, placas macizas. Okay. Tenemos la madera, ¿sí? La madera tiene usos en muchas cosas, ¿sí? Lo podemos usar para muchísimas cosas. Pero en la construcción se puede utilizar en tirantes, en ventanas, en vigas, en puertas, en muebles internos, entre otras cosas, ¿sí? Tenemos el acero. El acero tiene muchas formas, ¿sí? Que sirve lo tenemos en equipos mecánicos, en electrodomésticos, en maquinaria en general, ¿sí? En estructuras de la vivienda que habitamos y en la gran mayoría de los edificios modernos, ¿sí? Tenemos también el plástico. Bueno, el plástico, las aplicaciones son infinitas, ¿sí? Pero en construcción lo usamos como en tuberías, en impermeabilizantes, en aislantes, en vidrios, entre otras cosas. Ahora viene hablando nuestro compañero Fidel. Mi nombre es Fidel Hurtado y le voy a hablar sobre los estados básicos de los esfuerzos. Tensión simple. Es el estado de tensión en el cual las partículas de un elemento tienden a separarse. Se puede explicar como la acción de dos fuerzas de la misma magnitud que actúan sobre un cuerpo en sentidos opuestos. Se considera que las tensiones que tienen cualquier sección perpendicular a dicha fuerza, su fuerza es normal a la de la sección y de sentidos opuestos a la fuerza que intentan alargar el cuerpo. Compresión simple es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido o dirección. Esto es un esfuerzo contrario a lo que sería la atracción.
Es decir, esto hace que las partículas de dicho material o dicho cuerpo tiendan a unirse, por lo cual produce aplastamientos. 3. Corte simple. Es el esfuerzo que soporta un cuerpo o una pieza cuando sobre ella actúan fuerzas de forma perpendicular contenida sobre dicha superficie, creando que las partículas del material tiendan a deslizarse o desplazarse unas sobre otras. El esfuerzo de cortadura no se suele presentar solo, siempre suele venir acompañado de otro esfuerzo y también depende del material que se vaya a cortar. Flexión simple es la combinación de los esfuerzos de compresión y tensión, es decir, mientras que las fuerzas de tensión actúan sobre la fuerza, es decir, la alargan, las inferiores se acortan o viceversa, se pueden acortar y se alargan. Esto lo que hace es que producen una deformación a lo largo del eje, que tienden a doblarlo o a crear una curvatura. La característica más destacante sobre la flexión es que en dicho material que se presenta la curva, no se pierde la distancia anterior a dicha deformación, ya que esta genera una superficie de punto llamada fibra neutra, y el esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector. Pandeo es un comportamiento típico en los materiales estructurales que son estrechos y largos, que están sometidos a esfuerzos de compresión. Cuando se aumenta el valor de la carga de compresión en dicho material, se tiende a no limitar a cortar su distancia, sino que curva su eje. Por lo cual, después de que curva su eje, así la carga de la compresión no aumente, él va a seguir curvándose hasta llegar a un punto de colapso, Y la característica del pandeo, una de las características del pandeo que cabe resaltar es que las deformaciones y tensiones no son proporcionales a las cargas que actúan sobre este material, aunque este material se comporte elásticamente. La ciencia básica de una estructura son equilibrio, estabilidad, resistencia, economía, funcionalidad y estética. La funcionalidad es que se lleve a cabo con lo planteado en el proyecto. La economía es que sea funcional, que sea rápido y que es el mantenimiento. El mantenimiento me refiero a pintar las vigas para que no se oxiden, que si un mantenimiento de los aires acondicionados o de las líneas eléctricas. La estética ya varía mucho, pero ya varía mucho del punto donde esté el edificio, porque si en algunos casos la estética llega a su punto máximo. ¿Por qué? Porque el edificio está en un sitio muy transcurrido de una alta clase social y necesita una estética mayor para que las personas puedan invertir ahí. La resistencia es la resistencia que debe tener el edificio, ya sea antisísmico o no. La estabilidad es la estabilidad que debe tener el terreno y el edificio en esa zona. Y el equilibrio el equilibrio que debe tener el edificio completo a la hora de un percance. Diferencia de resistencia y rigidez. La resistencia es la capacidad que tiene un edificio, una persona, una estructura, un cuerpo, una estructura, de soportar cargas sin colapsar. Y la rigidez es la capacidad que tiene un cuerpo, estructura de soportar, de oponerse a la deformación. La diferencia es que uno es para soportar cargas, o sea, él sostiene la carga completa del edificio, y el otro es el que impide el declive que tiene el edificio, la deformación que tiene esa viga. O sea, uno trabaja así la carga que tiene, ya sea así, y el otro trabaja ya la deformación que tenga así o así la viga.
Esa es la diferencia de eso. De Buenas, hoy les vengo a hablar sobre distintas características o distintos factores que comprenden las vigas. Una de ellas es la teoría plástica. La teoría plástica se conoce el diseño de ruptura debido a que las características más obvias del diseño están planteadas en el hormigón y el cual se encuentra en estado plástico en este punto de ruptura. Debido a esto, el concreto no trabaja a tensión y el acero es el que recibe todos los casos de tensión o compresión de la carga. En esta teoría pauta todas las condiciones unitarias de deformación máxima a la ruptura del hormigón, que lleva una curva de esfuerzo irregular. Otro de los factores fundamentales es el factor seguridad. En este consiste el valor calculado de la capacidad máxima en un sistema y el valor requerido esperado real al que se verá sometido. Por este motivo es un número mayor a 1, que indica la capacidad en exceso o la capacidad que se va a ejercer la estructura o la viga que se vaya a realizar, lo cual, por ende, tiene que comprender un sistema sobre sus requerimientos. Otros parámetros fundamentales es el sistema de cargas, que es un cuerpo que sirve para los elementos estructurales y reflejan el modo de trabajo que puede obtener un objeto a su vez, y que es una mezcla de sistemas estructurales que varían miembros que soportan edificaciones, soportan cargas y actúan sobre ellas transmitiéndolas hacia el suelo. Otros aspectos es el diseño de viga de sección transversal y rectangular. Una de ellas es la viga rectangular. ¿Qué es una viga rectangular? Es cuando una sección transversal es a compresión o simplemente armada y tiene refuerzo para tomar componentes o, eh, o componentes de tensión, que esto conforman el par interno de la viga. También están las vigas transversales. Estas vigas varían a lo largo de su eje X, lo cual el ancho varía del patín, el espesor del, el espesor del patín, el espesor del alma, que también es constante, y la luna del alma, lo cual es variable a lo largo de cada viga que se vaya a realizar. Eh, Uno de los factores fundamentales para la determinación de las vigas es el cálculo del acero. Se determina la longitud total de la viga más los traslapes en cada unión por el número de varillas que integran cada viga, lo cual se multiplica por el porcentaje del desprecio. Otro factor son los esfuerzos cortantes, que los esfuerzos cortantes son internos o resultantes, eh, que generan tensiones paralelas a las tensiones transversales, como por ejemplo una viga o un pilar. Y por último, los estribos son son fundamentales para la construcción de una viga, lo cual están desarrollados bajo un estricto control de calidad, realizados a manos y doblado a mano, lo cual se utiliza por cada sección de la viga y sirven para posicionar
el armado de una viga y se colocan a lo ancho de la viga.